¿Cómo están, podescuchas? Gracias por estar una vez más en Consejos Divinos. Como les había platicado, vamos a tener un invitado para mí muy especial. Es un amigo y hermano. Su nombre es Joshua Belmontes. Bueno, pues vamos a la misma iglesia. Y él es economista. Tiene una especialidad en microfinanzas, él da clases en la iglesia, en la escuela dominical, predica eh, algunas veces, por cierto, lo hace muy bien. Y bueno, realmente pues es alguien tenía que estar en consejos divinos. Él es todo un autodidacta, la verdad es que lo único que le hace falta es el título de la licenciatura en teología, porque eh, es un autodidacta en temas de teología y sabe muchísimo y por supuesto que como persona pues es una persona extraordinaria también, pero bueno, ya es mucho rollo para presentar a Joshua, pero tenía que decir estas cosas, así que bienvenido a Consejos Divinos, Joshua. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Me quedó un poco grande la presentación, pero gracias, aquí andamos. Bueno, pues es que tienen que conocerlo para que vean que no estoy exagerando. Pero bueno, Joshua, pues vas a estar aquí visitándonos más seguido en Consejos Divinos. Y esta vez, pues yo quiero platicarte de un tema que, por cierto, salió en el episodio 3 de Consejos Divinos, es decir, la semana pasada. Y este tema es el de Jonathan Isaac, que probablemente hayas escuchado por ahí, Joshua, y pues no les voy a poner todo el contexto ni les voy a describir todo lo que pasó, ya lo conté en el episodio 3, pero sí es un tema importante porque tiene que ver con el activismo social y la fe y la vida cristiana. Y por supuesto, yo creo que va a interesar este segmento en particular a las personas que hacen activismo social, que son cristianos, que apoyan causas como el feminismo, a lo mejor el tema del racismo, a lo mejor, eh, no sé, hay tantos temas ahorita, incluso el aborto podría ser, ¿no? Eh, y bueno, aquí lo que queremos platicar es que, eh, ¿cómo, hasta qué punto sí o hasta qué punto no, activismo social sí, activismo social no en la vida cristiana? ¿Cuáles son tus pensamientos en este tema, Joshua? Pues es un tema muy interesante, muy relevante, lo que me mencionas de este jugador de básquetbol, pero sí, los demás temas sobre el aborto, el maltrato a las mujeres. Algo que es muy claro es que en este mundo hay problemas, ¿no? Estamos llenos de problemas y situaciones. Hay personas que se hace más fácil como hacerse de la vista gorda y como, bueno, pues yo me ocupo de mi vida, mis asuntos y no me importa lo que hay afuera, pero otras personas están reaccionando y están diciendo, oye, tenemos un montón de problemas allá afuera, nadie está haciendo nada, algo tiene que cambiar. Y creo que eso es algo muy común. Se está despertando este sentir, sobre todo con redes sociales, que muestran de una manera más directa lo que está pasando, no hay tantos filtros. Y también en las iglesias, esto está llegando, este asunto de, oye, pues creemos en un Salvador, pero ¿por qué tu vida está como tan centrada en ti mismo y no estás viendo los problemas que hay, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo relevante, algo que nos llama a todos la atención, pero el asunto aquí es por qué es un problema, ¿no? ¿Por qué el racismo o el maltrato a las mujeres o cualquier asunto de guerras afuera, por qué eso es un problema? A veces nos vamos al otro extremo y reaccionamos sin pensar, ¿no? Y el activismo, pues sí, queremos hacer cosas, pero ¿por qué? ¿Cuál es mi bandera, por decirlo así? ¿Cuál es mi eslogan? ¿Por qué esto es un problema? ¿Cuál es la solución que ofrezco y por qué esta solución? Eso es lo que me parece que no se ha cuestionado tanto y se da por sentado. Entonces la gente está ahora como sobre reaccionando, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que con esto de Black Lives Matter,
que yo solamente he visto algunas tomas de cómo alguien, por ejemplo, una persona afroamericana con su cámara se acerca, está en la calle y hay una persona caucásica o blanca y le dice, oye, casi, oye, híncate a Black Lives Matter, ¿no? Y la otra persona así como, sí, perdón, ¿no? Y entonces se supone que eso es una solución, ¿no? Y ya como que se queda uno como, era eso nada más. Y personas en las iglesias, sobre todo de Estados Unidos, se quieren identificar con este sentir que yo decía de hay problemas, hay que resolverlos. Y se van tal cual con la agenda que tengan sin examinar qué están pensando, cuáles son sus propuestas, cómo definen ellos el problema. Creo que estaría bien dar un paso atrás y reflexionar antes de dejarse llevar por cualquier movimiento así inmediatamente, ¿no? Yo creo que eso es clave, Josh. O sea, por ejemplo, como cristianos, de entrada como cristianos, esta parte de la justicia nos identificamos inmediatamente, ¿no? Y no expliqué nada de lo de Jonathan Isaac, pero rápidamente la polémica que hubo en torno a este jugador de la NBA, que es cristiano, es que no se unió a la protesta de Black Lives Matter cuando en el himno nacional él tenía que haberse hincado, tenía que haberse puesto una playera de Black Lives Matter, que es movimiento en contra del racismo y la brutalidad policíaca en Estados Unidos, ¿no? En contra de los negros específicamente. Entonces, este jugador pues no lo hizo. Bueno, ahí está el hecho. Entonces, como cristianos, podemos tener simpatía fácilmente con causas justas, ¿no? Y el punto es, ¿quién se va a oponer a combatir el racismo? O sea, ¿quién en su sano juicio? Olvídate tú que sea cristiano, que no sea cristiano. ¿Quién va a decir, no, la lucha contra el racismo está mal? Bueno, obviamente hay personas que lo hacen, ¿no? Supremacistas, los supremacistas blancos, etcétera. Pero aquí yo creo que el punto es que muchos cristianos que creen que unirse a estas protestas, estas causas sociales en contra de injusticias, ¿no? Muy puntuales, pues es como la solución, ¿no? Que tiene que ver con lo que estaba diciendo Jonathan Isaac, que ahorita lo voy a mencionar, pero eh, esto que dices a ver, pues esta causa, pues investiga de qué es esta causa. O sea, no es tan simple como decir, pues están a favor de proteger a las mujeres o de luchar por los derechos de las mujeres y ya. Ok, aquí el punto es el feminismo actual, que algunos catalogan como hegemónico, algunos como radical, de la cuarta ola, tiene muchos nombres, pero el feminismo actual es solamente oponerse a los abusos en contra de la mujer. Pues no, o sea, si investigas, no, igual, Black Lives Matter no es solamente un movimiento en contra del racismo, tiene una filosofía, una plataforma que está proponiendo varias ideas, que no es nada más, estoy en contra del racismo. Entonces, claro que hay que examinar, ¿no? Sí, eso es muy, muy cierto, porque tal cual como lo dices, ok, hay violencia contra las mujeres, me pongo a pensar en nuestro país donde sí es muy fuerte, wow, ¿no? Me uno a la causa, ¿no? Para combatirla. O ha habido racismo en Estados Unidos, que por cierto, de una manera muy particular, única a ellos, que es diferente que aquí, me uno, ¿no? Sin embargo, ya examinando, como dices, un poco más, lo que yo he entendido es que ellos tienen un concepto que se llama interseccionalismo, que es básicamente dividir el mundo en dos, el opresor y el oprimido, el malo y el bueno, casi, ¿no? Moralmente. Y el opresor, pues a lo mejor uno diría, bueno, es una persona, no sé, malvada. No, el opresor son todas las categorías que ellos eligieron porque supuestamente por definición son malas. Ser blanco, ser hombre, ser heterosexual y un montón de cosas así. Eso por definición del interseccionalismo te hace ser un opresor. No importa si eres una persona caucásica pobre, ya eres opresor porque estás en la categoría de blanco.
Y si eres negro o negra, si eres mujer, si eres lesbiana o eres homosexual, estás en la categoría de oprimido. No importa si tú dañas a alguien, lo que importa es que estés en esas categorías del interseccionalismo. Punto. Entonces, al examinar eso, no tiene ninguna base sólida de justicia. Eso no es justicia. Simplemente por tu color de piel ya estás en la categoría de opresor y debes hincarte y pedir perdón. Entonces, si alguien realmente examinara esas bases o esas raíces del movimiento, o en el caso de ser esposo o ser esposa, ya, opresor, oprimida, no tiene sustento. No tiene Oye, sustento. esto me recuerda un poco a lo que dicen Jordan Peterson o, por ejemplo, Agustín Laje en cuanto al marxismo cultural, o sea, porque estas dos categorías las manejaba Carlos Marx, ¿no? El oprimido y el opresor, ¿no? Sí, exactamente. Marx se le considera el creador de la dialéctica materialista o el materialismo histórico. Lo que él hizo fue tomar la filosofía dialéctica de Hegel. Él planteó, esto creo que lo han escuchado muchas personas, tesis, antítesis, síntesis. Es decir, hay una propuesta, hay una contradicción, las dos, digamos que interactúan y de ahí sale algo nuevo. Pero Hegel lo dijo en un nivel como filosófico de ideas y Marx dijo, no, tú estás mal, Hegel, esto es cuestión material, el capitalista y el trabajador. Entonces, la idea es tener una contradicción de dos cosas que están luchando y de ahí se genera algo nuevo. Entonces, sí, de ahí viene. Le llaman marxismo cultural porque esta idea fundamental la toman, pero para cosas de ahora, ¿no? Opresor, oprimido, blanco, negro, que por cierto son categorías, esta categoría de blanco, negro no funciona en México, porque no tenemos esa historia, como en el caso de Estados Unidos. Entonces, pues, si alguien se va a unir a eso, cuando ni siquiera es tu historia, bueno. Claro. Aquí, pues, lo que estoy viendo son intentos de tropicalizarlo con la cuestión, este, indígena, Uh -huh. y sobre todo en la cuestión feminista, ¿no? Uh -huh. De el patriarcado y las mujeres oprimidas, y bueno, pues ahí están tratando de tropicalizarlo, pero entonces, como cristianos, o sea, ¿cómo evitar vernos, pues, presas, ¿no? O incluso manipulados por Uh -huh. estos, porque aquí el punto es que sí hay más intereses de los que pueden ser solamente las causas justas que nos pueden, con los que nos podemos identificar los cristianos. Hay otros intereses, otras filosofías. Uh -huh. ¿Y ahí qué recomiendas en cuanto a los cristianos que a lo mejor queremos simpatizar con una causa o estamos en contra? Porque no es de ahorita, o sea, los cristianos en toda la historia, desde que existe la iglesia cristiana, y hablo todavía desde su origen 3 siglos antes, poco más de 3 siglos antes de que surgiera el catolicismo, desde el principio el cristiano cambió, impactó su cultura Uh -huh. por su sentido de justicia, ¿no? Y adoptar a los niños abandonados, que habían desechado los romanos o los griegos, el atender a enfermos, a las viudas, pues que no eran casi casi ni humanos, niños y mujeres y viudas, ancianos, casi casi no eran humanos en la cultura del primer siglo de la era cristiana. Entonces, ahí, o sea, nosotros tenemos eso, digamos, en nuestro ADN espiritual. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, creo que ya dijiste el primer punto de la respuesta, es mirar hacia atrás y ver la historia del cristianismo. Yo no crecí, bueno, crecí en una familia de, mis papás eran recién convertidos, entonces lo que puedo decir es que iba a la iglesia pues desde que era niño. No recuerdo que me hayan enseñado historia de cristianismo en años. Entonces, no estoy seguro si de entre los que profesamos la fe conocemos precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Entonces es importante mirar hacia atrás a la historia del cristianismo, la historia de los creyentes verdaderos
y ver lo que han hecho, como bien has dicho, ¿no? Esto de adoptar niños que en la cultura romana del tiempo de la iglesia primitiva, pues sí, no eran nada, o no tenían alma, o eran animales, o cosas por el estilo. Igual los ancianos, y hubo un cambio en la manera de ver las cosas, en la manera de ver la realidad, porque como creyentes afirmamos y creemos que la imagen de Dios está en cada ser humano. Entonces, inmediatamente cada ser humano vale y eso te abre la perspectiva a los problemas, pero desde un punto de vista bíblico, no desde un punto de vista, digamos, de interseccionalidad, porque no aplica en todos los casos. Y aquí sí, el segundo punto es cuestionar o no dar por sentado que cualquier movimiento social comparte mis valores, simplemente porque apela a palabras como justicia o social o opresión o reivindicación o lo que sea. Dar un paso atrás y cuestionar, como dijo Pablo, examinen todo. Solamente porque se están, por ejemplo, en el caso de México, están protestando por la violencia de género, ¿no? Lo cual, pues muchos de nosotros nos podemos solidarizar con la causa, pero voy a cuestionar, a ver, este movimiento que salió, ¿qué está proponiendo? Está usando la bandera de la violencia, pero su agenda y su propuesta es algo con lo que no coincido para nada. Pero para eso tengo que examinar qué están proponiendo, dar este paso hacia atrás. Entonces, examinar aquella causa con la que, sobre todo, más que causa, entonces tendríamos que hablar de movimiento, ¿no? Uh -huh. Examinar el movimiento Sí. con el que estaríamos simpatizando, dado que compartimos, hay una afinidad de las causas que como cristiano podría defender y que este movimiento probablemente defienda alguna causa similar. Entonces, sí, examinar eso, ver hacia atrás a la historia, que no es que, y a lo mejor algunos ateos o agnósticos, y de hecho me lo han dicho, ay, sí, ahorita ustedes como cristianos quieren verse muy de simpatizantes de la justicia y eso, pero ¿cuándo les ha interesado? Pues toda la historia del cristianismo, ¿no? Claro. Entonces, y hay otros datos interesantes. Bueno, aquí tengo que decir que yo he dado la clase de historia del cristianismo en distintas iglesias y, y bueno, pues es ver que a través de preocupaciones que han impulsado, de hecho, hay cristianos que muy puntualmente impulsaron la abolición de la esclavitud, por ejemplo, en Inglaterra, Uh en -huh. Estados Unidos, que sí es cierto que pudo haber sido en algunos momentos un esfuerzo tibio, Uh -huh. pero vaya, o sea, la abolición de la esclavitud en ese momento no era nada fácil. O sea, estabas cambiando todo un sistema, una manera en la que funcionaba la sociedad, pero la economía también. O sea, Uh -huh. era algo bien complicado. No es que no estoy justificando, por supuesto que había que plantar cara ante una problemática así en ese momento, pero la abolición de la esclavitud es un tema clave para entender que el papel activo que los cristianos hemos tenido, hablando de los protestantes o hoy día de los evangélicos. Pero bueno, eh, podemos comentar un poco más, tenemos todavía algunos minutos y me Sí. gustaría que nos dijeras eh, ¿cuál, cuál, qué recomendación das a los cristianos que podrían estar escuchando que tienen este dilema a lo mejor, ¿no? De yo simpatizo, sé que a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo con este movimiento. ¿Qué consejo das? Uh -huh. Yo sé que es una pregunta muy general, pero Sí. ¿qué les puedes decir? Sí, bueno, antes de responder, nada más para comentar rápido esto de la esclavitud, es súper importante porque, por ejemplo, yo te comentaba, yo crecí yendo los domingos a la iglesia y mi influencia o la influencia que yo recibí, pues de 1 a 2 horitas a la semana, pero 5 días a la semana en la escuela, recibía otro tipo de influencia, cierto tipo de ideas que al final se contradicen con el cristianismo
Y por años, por ejemplo, en la preparatoria y parte en la universidad, la enseñanza que yo recibí y mis compañeros no creyentes es, todos los problemas del mundo son gracias al cristianismo. O sea, la opresión y el neoimperialismo y todas estas cosas son gracias al cristianismo. Y hay un conflicto, ¿no? Pero cuando investigas de manera más objetiva la historia y no solamente con la narrativa que te dan, justo lo que has dicho, avances sociales como la abolición de la esclavitud, aspectos de caridad, bueno, se fundó como caridad, pero que hoy son hospitales, orfanatos, un montón de cosas que consideraríamos avances sociales y humanitarios, se dieron gracias a la influencia del cristianismo. Incluso en mi especialización de microfinanzas, el antecedente de las microfinanzas son las sociedades cooperativas, que fueron esfuerzos de católicos en Europa para mejorar las condiciones de vida de los obreros. Entonces, al mirar hacia atrás, podemos ver que precisamente los cristianos que buscaron la consistencia en sus vidas, el evangelio y su actuar diario, pudieron ver con más claridad los problemas y actuar al respecto. Y ya no es solamente un mero activismo de hacer cosas, sino que hay un fundamento del por qué. Hace rato mencionaba sobre la imagen de Dios en el ser humano. Cuando yo estoy realmente convencido de que cada ser humano es portador de la imagen de Dios, entonces tengo una base objetiva y sólida para estar en contra, por ejemplo, del aborto o en contra del holocausto nazi. Hay una base objetiva. Pero cuando yo quito esa base objetiva y digo, bueno, somos producto de la azarosa evolución de una materia primigenia y de moléculas de polvo cósmico, como algún neoateo dijo por ahí, somos polvo de estrellas y ya, y dijo irónicamente, las estrellas murieron por nosotros, no Cristo, ¿no? Así dijo él. Entonces, si esta es la base de nuestra vida y existencia, no valemos nada, realmente somos solo polvo y entonces no tienes una base filosófica para hablar de justicia, para hablar de reivindicación, para hablar de avances humanitarios, porque no hay valores objetivos. En cambio, cuando Dios es el centro y el fundamento de todo, no solamente teológicamente, sino de la ética, de nuestro comportamiento, de la sociedad, de lo que es correcto, de las instituciones, el matrimonio, hay una base sólida que no se mueve. Y a partir de ahí podemos pensar mejor en los problemas. El racismo es, por ejemplo, es un problema de odio en el corazón, es un pecado, ¿no? Es un ser humano creado a imagen de Dios que odia a otro ser humano creado a imagen de Dios. Ahí sí hay un problema objetivo. Pero si yo defino el racismo simplemente como un asunto, eres blanco, eres malo, eres negro, eres bueno, no importa lo que hagas, ya estás en una categoría que no tiene ningún sentido en realidad. Entonces, sí es importante decir, si soy un creyente, entender bien lo que creo, entender bien el Evangelio y cómo eso se aplica a cada área, no solo de mi vida, sino de la sociedad y de la cultura. Claro, entonces evitas decir, brutalidad policíaca a los negros, malo. Brutalidad policíaca a los blancos, él se lo buscó, ¿no? Evitas hacer esas diferencias y buscas una justicia para todos, ¿no? Independientemente. Me encantó una frase de Jonathan Isaac que decía que el evangelio es la solución, que Black Lives Matter incarte una playera que dice eso, esta frase no es la solución, es el evangelio la solución. Entonces, obviamente para los que lo escuchan, para la reportera que lo entrevistó, pues se quedó así de, oye, ¿qué relación tiene la religión con el movimiento social? O sea, es difícil de entender probablemente y cuando, así como tú lo explicas, tiene sentido, ¿no? Esta parte, el Evangelio nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque para Dios no hay razas, ¿no? O sea, también eso es importante decirlo. Para Dios no hay razas, la raza humana, ¿no? Y Dios quiere reconciliarse con la raza humana y obviamente con personas específicas, ¿no? O sea, es una relación personal también, no es nada más ahí, sí, todos nos reconciliamos con Dios y nos integramos al universo.
Sí. Oye, pues qué interesante. Pues de verdad tenemos que seguir platicando sobre este tema. Este, tiene que ver, lo que nos está diciendo Joshua es que esto tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? O sea, en una conversación que teníamos Joshua y yo, decía Joshua, tiene que ver con cosmovisiones, cómo interpretamos el mundo, pero como dice Joshua, pues necesitamos una base para interpretar el mundo. ¿Cuál va a ser esa base? ¿Desde qué óptica vamos a interpretar el mundo, no, Josh? Así es. Y sí, por ejemplo, eso de qué tiene que ver la religión con el movimiento social, híjole, pues de entre los creyentes ya vimos historia de la iglesia, pero también cuando Pedro le dijo a Pablo, creo que en Hechos, que le extendió la mano de comunión, cuando Pablo fue a los gentiles, le dijo, acuérdate de los pobres. O sea, eso es la comisión que le dio junto con el Evangelio. Está conectado, no es que acordarse de los pobres sea salvífico, pero es consistente. Y ver los profetas, Isaías, Jeremías, las denuncias que Dios le hizo a Israel eran precisamente aspectos de corrupción, aspectos de no cuidar a los huérfanos. De Entonces, justicia, ¿no? de justicia es totalmente consistente creer en el Evangelio y actuar de esas maneras. No sé si me das chance de recomendar un libro al respecto. Claro, Aquí claro. lo tengo. Se llama Discipulando Naciones. Aquí se ve. Discipulando Naciones. El autor creo que se pronuncia Darrell Miller. Habla de este tema de las cosmovisiones y de cómo aplicarlas al cambio social. Me encanta porque tiene un montón de esquemitas y es fácil de digerir. Entonces, sería una buena lectura para los que quieren como profundizar en el tema. Y si tenemos todavía un par de minutos, estaba pensando en un ejemplo muy bueno. Hay una serie en Netflix que se llama El llamado del corazón. No sé si la has visto por ahí cuando pases, pero No he visto nada. la empecé a ver porque el tema de la serie es como del oeste lejano en Canadá, inicios del siglo XX, así hay caballos y todo, está padre, pero al verla me di cuenta que está llena de un montón de valores. Habla de cosas de cooperación, de familia, de esperanza, y yo decía, wow, esta serie está increíble. Y dije, empezaron las sospechas, las antenitas de vinil. Investigué la serie, está basada en un libro que se llama igual, Llamado del Corazón o When Calls the Heart, de una autora que se llama Janet Oak. Y esta autora es cristiana y ella es una novelista que está enfocada más en la audiencia como femenina, pero sus novelas, que son cosas como de la vida real, con problemas reales, están llenas de la aplicación de valores cristianos a la vida real y tiene una audiencia o tuvo una audiencia de entre 2 y 3 millones en Canadá en la televisión, o sea, no en Netflix. Entonces, ¿cómo llama tanto la atención una serie que está aplicando valores cristianos a la vida? Eso es resultado de la cosmovisión y es lo que necesita nuestra sociedad hoy. Qué increíble. Entonces, yo creo que nuestro problema es que estamos enseñando mucha religiosidad, o sea, hacer cosas para nuestro grupo, ¿no? Más hacia adentro, pensando más hacia adentro, y estamos dejando de pensar el Evangelio y de vivirlo hacia afuera, que es el propósito. O sea, Jesús estuvo más en las calles y recorriendo ciudades que en sinagogas. Y a lo mejor no tenemos un dato así que científicamente podamos decir, 80% de su ministerio lo pasó, ¿no? Pero muchas de las cosas que encontramos en los evangelios, la mayor parte de las cosas que encontramos en los evangelios, de lo que hacía Jesús en su ministerio, está en el monte, está en la calle, está a cielo abierto, enseñando a cielo abierto, en casas, y por supuesto que hay escenas en sinagogas, ¿no? Entonces, esto nos tiene que decir algo sobre la esencia de nuestra fe, sobre el Evangelio, pero ya seguiremos platicando, Josh, porque la verdad es que nos podríamos aventar acá una hora. Tienes que estar en el próximo episodio. Si por alguna razón no se puede en el próximo episodio, tienes que estar en el próximo o en los siguientes dos episodios, pero para seguir hablando sobre este tema de cómo, sí, sobre el tema de las cosmovisiones, pero
este aspecto práctico, ¿no? Del que estás hablando. ¿Qué te parece? Me encantaría, es un tema que sí, es difícil de agotar. Habla uno, habla, platicas. Sí. No, y luego a nosotros que no nos para la boca, pues peor, ¿no? Está bien. Pues gracias, Josh. Gracias por tu tiempo. Ya te dejo que sigas en tus libros, profundizando, ahí leyendo la teología sistemática de Berkov, así que tienes bastante tarea. No, Pero, pero bueno, un gusto saludarte y que hayas participado. Nos seguimos viendo por acá